Buenas noches, hoy estamos a 15 de octubre del 2011 y vamos a tomar la lectura de la autobiografía de Tomás Westrop, continuando con la lectura del libro de Principios. Esta es una foto perdón, una foto, es un dibujo, creo que es un dibujo más que una foto de Tomás Westrop. Dice, buenas noches, breve autobiografía. Nací en la parroquia, distrito de Stepney, Londres, Inglaterra, el 10 de abril de 1837. El primero en tiempo entre 7 hermanos y otras tantas hermanas. De lo primero que puedo recordar es cuando me dio el sarampión. Vivíamos en la calle Bishopgate interior. Yo tenía menos de 5 años de edad y la niña que venía por mí para llevarme a la escuela se llamaba Raquel. Yo podía leer y estaba aprendiendo a escribir. Mi madre me ha dicho que aprendí a leer preguntándole los nombres de las letras y cómo pronunciar las sílabas. Mi padre tenía entonces una panadería para elaborar galletas y pan. Cuando llegué a los 7 años, yo y 2 hermanos míos fuimos acristianados en la iglesia de Saint Stephen en Stephen. Lo recuerdo bien, mi madre no creía en el bautismo infantil, pero mi padre, siendo de la iglesia establecida, lo deseaba y ella cedió. Empleé los 2 siguientes años con hermanas de mi padre en Bury St. Edmunds, Suffolk. También tenían panadería, lo mismo que mi padre, por 2 o 3 generaciones. Él y los demás de la familia vivían a la sazón en Northfleet, Kent, y dirigía un molino de harina en una especie de compañía con su hermano que vivía en Londres. Una de aquellas tías era la esposa de mi maestro de escuela. Luego pasé 2 años más en Northfleet, concurriendo a la escuela lo más del tiempo. Yo ya tenía 4 hermanos y una hermana y la pasábamos felices vagando por las praderas, vadeando los arroyos. Ya de edad de 10 años fui solo a Londres cierta ocasión, camino de 20 millas para que un médico me examinara el brazo derecho que tenía tieso y chueco. Todavía hoy no puedo enderezarlo del todo. Al volver un individuo quiso llevarme consigo. Entró al vagón y me preguntó a dónde iba. Al decírselo me aseguró que había tomado un coche equivocado. Me cogió de la mano y me llevó a otro, saliéndose luego. Yo pregunté a dónde iba aquel vagón y al decirme que iba muy lejos de mi destino, salí deprisa para recobrar mi primer lugar. Entonces comenzó a moverse el tren. Después de 2 años más de escuela en Bury, fui a vivir en Ipswich, Suffolk, donde mi padre había inaugurado una panadería. Esa fue la última escuela que concurrí. En Ipswich trabajé duro 2 años más y otros 2 en Bury. Mi buena memoria y el cariño a los libros, junto con alguna ayuda de amigos, me facilitaron la adquisición de mucha instrucción. Me consideraban como autoridad en ortografía, historia y geografía. Nunca se disputaba mi dictamen sobre esta y otras materias. Mis amigos ofrecieron ayudarme y se me permitió el puesto de secretario privado de un caballero rico cuando me faltaban unas 2 semanas para llegar a los 15 años. Pero entonces recibí noticias de que mi padre había celebrado contrato con un señor rico mexicano para venir y construirle un molino de harina en el estado de Guanajuato, en San Miguel de Allende. Mi hermano Alfredo y yo estábamos incluidos en dicho contrato y tuve que darme prisa a llegar a Londres con objeto de partir luego. Para entonces ya tenía 2 hermanos más y 2 hermanas, lo que da hacia una familia de 12. De estos, 3 hermanos míos se dejaron en Inglaterra y, cosa extraña, todos murieron en los 6 años que siguieron. De los otros, todos viven hoy con excepción de Juan, muerto por los indios en 1880, y Enrique, fallecido en 1893 por el tifo. Otros 3 que nacieron en México viven también.
En mayo 3 de 1852 desembarcamos en Veracruz. Vivimos 4 años en San Miguel de Allende. El señor Sollano no construyó el molino. Parece que gastó tanto en su viaje por Europa que no pudo alcanzarle el dinero. Con todo, halló lo suficiente para pagarnos. En San Miguel nos atacó el tifo a Alfredo y a mí con tal fuerza que no se esperaba que viviéramos. El cura quería bautizarnos, pues si no lo lograba se negaba a sepultarnos en tierra consagrada. Mi padre se negó a consentir y el cura se enojó. Pero amigos ofrecieron que mi padre escogiera el lugar para sepultarnos en terreno suyo, prometiéndole que cercarían y cuidarían aquel cementerio. Nos recobramos. Mencionaré otra oferta, que el comandante militar mandaría los cuerpos con un piquete de soldados para enterrarlos en el cementerio. En 1856 me fui a San Luis Potosí y los demás me siguieron al otro año. Fui dependiente de Simpson y Pittman, allí por 2 años. Con el tiempo el molino se construyó cerca de Villa de Reyes. En 1860 me vine a Monterrey, siguiéndome los demás al otro año. Fui tenedor de libros del señor Morel por 7 años. Mis padres eran piadosos, entendidos, especialmente mi madre. A ella le debo mi clara comprensión de la verdad. Siempre nos juntábamos en casa para el culto familiar y la Biblia era uno de los libros más leídos. Yo había estudiado el romanismo con cierto interés y como simple pasatiempo lo defendía discutiendo con un exiliado de Texas de nombre Butler, que vino a Monterrey en 1861. Era inglés y profesaba el abolicionismo. No podía discutir gran cosa, pero sí sabía citar las escrituras. Mi madre murió al año siguiente y poco después me volví resuelto al protestantismo, persuadiendo a un ministro bautista que vivía en Matamoros, también exiliado de Texas por abolicionista, a que viniera a Monterrey, lo que hizo en noviembre de 1862. De James Hickey y su esposa aprendí muchísimo. Adopté sus convicciones bautistas y fui bautizado por él el 30 de enero de 1864. Por espacio de un año di todo mi tiempo libre a la obra misionera, teniendo facilidad entera para expresar todo lo que quería en español como si fuera nativo. No así el hermano Hickey. Hablaba muy mocho, pero teníamos un ayudador, el señor W.R. Jolly, comerciante de México que hacía negocio en algodón, pues era el tiempo del bloqueo en la Guerra Civil Americana. Otros americanos y mi padre se unieron a nosotros en una sociedad misionera de evangelización hasta que Hickey anunció que iba a bautizar a unos convertidos y a organizar una iglesia. No creyeron que esto era prudente porque creían que los mexicanos no estaban listos o preparados. Hickey pensaba de otro modo y me bautizó junto con José María y Arcadio Uranga. La iglesia se organizó el mismo día con los hermanos Hickey, los Uranga y yo, que fui escogido como pastor con la plegaria y la imposición de manos de Hickey. Aquí vamos a dejarle.